Buenos días, perdón por el retraso, pero se ha extendido un poquito la misa previa. Y empezamos con el acto Educar el corazón. Rescatamos el poema que da origen al lema. Mi corazón se ha dormido, colmenares de mis sueños ya no labráis, está seca la noria del pensamiento. Bueno, Encuentro Sevilla siempre, desde la primera edición, ha tenido un ímpetu educativo. De hecho, está en el origen hace casi 2 décadas, pues el intento un poco irónico de hacer un colegio, y de esos intentos vino una asociación cultural y luego hasta hoy. El lema da mucho juego, y entonces hemos querido acudir a 2 amigos. Para mí es un auténtico regalo tenerlos aquí tan cerquita de mi casa. Gente que no tiene una circunstancia fácil, o sea, no es que estén haciendo papers en un despacho viendo un jardín, sino tienen mucho lío actualmente más, y, y han accedido a complicarse un poquito más la vida para estar aquí y ayudarnos a mirar y ver. Empiezo por María. María Márquez es licenciada en Pedagogía, maestra de Educación Especial, máster en Pedagogía Ignaciana. Ella trabaja en el Colegio Portaceli, la Compañía de Jesús. Es una referencia dentro de las obras de la Compañía de Jesús en la atención a alumnos complicados, en los programas de grado básico, aquellos que no terminan la secundaria, y también tiene un rasgo en su biografía que aporta, y es que de joven fue malota, fue gamberra. Entonces, ayuda a la comprensión, ¿no? Bueno, dentro de lo que todos hemos pasado por ahí. Entonces, como los hackers que los ficha Telefónica para conocer la mente del oponente, ¿no? Actualmente es coordinadora de convivencia en el Colegio Portaceli de la Compañía de Jesús y profesora de FP de grado básico y cuarto de eso. Hola, María. Bueno, pues si teníamos en el sudoeste, en Bahía de Cádiz, a María de Gamberra, más o menos en esa época Ferran estaba con el comunismo aprendiendo las propiedades del queroseno para incendiar iglesias, y entre tanto pues estudió ingeniería de telecomunicaciones y descubrió, se topó con la educación como su vocación, y es, después de un recorrido, director pedagógico de las escuelas La Gleva y Llisac, en la Cataluña profunda, fundador y presidente de la Fundación LIC Educativo, dedicada al desarrollo de proyectos de acogida y educación en Cataluña. Cuenta con 25 años de experiencia como profesor de educación secundaria y universitaria y en la formación de maestros y equipos directivos y en la dirección de proyectos. Bueno, vamos ya al lío, ¿no? Lo primero que nos exige el lema, el poema, es mirar la realidad, ¿no? Ver los signos de los tiempos. Y ahí os quería hacer la primera pregunta. En los chicos, en las familias, con los profesores, en la escuela como institución en la que tenéis cargos directivos, ¿qué retos, qué dificultades, con qué tenéis que lidiar cotidianamente? Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Pensaba darle las gracias también a Nacho por la presentación, pero ahora me lo voy a pensar. Así que nada, efectivamente, como ha dicho Nacho, yo trabajo habitualmente con adolescentes y bueno, pues todo el que tenga un adolescente cerca sabe que es un mundo maravilloso, que son encantadores, que son creativos, divertidos y muchas cosas muy positivas, pero también no están exentos de dificultades. La adolescencia en sí es una etapa convulsa de cambio, de inseguridades, siempre lo ha sido. Yo creo que da igual la edad que tengamos los que estamos aquí en la sala, recordaremos nuestra adolescencia con cambios importantes y malestares, ¿no? O encontronazos con la sociedad, pero ahora sí que se da una serie de dificultades que nosotros, por lo menos en el colegio, estamos viendo como propia de esta etapa. La sensación de que las relaciones son más hostiles,
los chicos y las chicas tienen menos correa, saltan enseguida, les cuesta trabajo aceptar la autoridad, lo que le digan sus padres, lo que le digan los profesores, lo que le diga un director titular. Hay veces que va nuestra directora a decirle algo a un joven y no se amilana, no le preocupa lo que le está diciendo, no parece que le llegue, ¿no? Y eso para nosotros es una dificultad con respecto a los chicos, sobre todo. Pero esa dificultad se ve también acrecentada por la falta de confianza de familias. O sea, tenemos familias maravillosas, pero hay otras que les falta el puntito de confianza. Y entonces, cuando tú le cuentas algo que ha hecho su chico o su chica, pues te dice, me ha dicho mi hijo que no, que él no ha sido. Y claro, y dices tú ya, pero yo, o sea, esa información que te ofrezco no parte de una idea que me he inventado. Tengo testimonios, he visto cámaras, lo he visto yo, ya, pero mi hijo me ha dicho que no. Entonces, bueno, pues esa es una gran dificultad porque los adolescentes son personas que están madurando, aprendiendo y la sinceridad no siempre es uno de sus fuertes. Por lo tanto, pues esa sería una dificultad que nos encontramos. Y María, ¿y si tienes la suerte de no tener un director que te dice, la madre del niño dice que no? Tú estás jorobada. Y hay veces también que en esa, o sea, por un lado una falta de confianza, pero por otro lado un exceso de responsabilidad, porque también cuando ocurre algo con un adolescente en casa te dicen, oye, nos ha pasado esto, ¿qué vais a hacer vosotros? Y a lo mejor ha pasado en verano, o a lo mejor ha pasado en el fin de semana, y ahí la familia quiere que tú sí des el paso, o denuncia esto que le ha ocurrido a mis hijos, y tú les dices, yo encantado de colaborar y que hagamos cosas juntos, pero algo tendréis que hacer vosotros. O cuando le quitas el móvil y te dicen, mira, el móvil, quedároslo más tiempo, porque yo no soy capaz de quitárselo, entonces me parece bien, pero no voy a recogerlo al día siguiente, le vamos a decir que lo vais a tener 3 o 4 días. Esas serían un poco algunas de las dificultades que nos encontramos. Y una cosa que también nos preocupa mucho es el malestar que tienen tanto chicos como chicas y que creo que tiene mucho que ver también con el abuso de las pantallas. La falta de autoestima, los referentes que tienen hoy en día no son reales. O sea, ¿quiénes son sus referentes? Influencers, tiktokers, chicas que aparecen, que venden una imagen que no es real. Eso es lo que les mueve, a eso quieren llegar. Luchar contra eso es complicado, porque además nosotros lo que tenemos que ofrecer es mucho menos vistoso. Entonces, pues, no sé, Ferran, esa sería alguna de las que yo me encuentro en el día a día. Yo, Nacho, ¿cuánto tiempo tenemos por cada pregunta, más o menos? 5 o 10 minutos, vale. No, entonces, yo, aprovechando esto que dices, María... Vale, tú me dices, Gloria. Entonces, aprovechando esto que dices, María, yo creo que hay un marco en el que está dentro del cual está todo esto que escribes, ¿no? Y me parecería que estaría bien también poder poner el marco del patio, el paisaje, ¿no? El decorado del patio en el que estamos, ¿no? En primer lugar, has hablado del colegio, la institución escolar está en crisis, ¿no? La escuela como lugar de transmisión de la cultura, ¿no? La escuela era un lugar donde el profesor te decía, me han entregado esto, yo te lo entrego, ¿no? Esto está en crisis, no un lugar simplemente de transmisión de la tradición, porque la escuela tiene un aspecto de transmisión de la tradición, ¿no? Me han entregado esto, yo te lo entrego, sino que es el lugar de la actualización de esa tradición, ¿no? De que el chaval tiene que, con su libertad, acoger aquello que el profesor con su libertad le ha dado, ¿no? Esto está en crisis porque en el fondo lo que está en crisis es el significado de las palabras, que daban armazón a esta realidad. El significado de la cultura, de la tradición, de la obediencia, de la autoridad, de la libertad misma. Al estar en crisis todo esto, es normal que las estructuras que han nacido bajo una tradición, bajo un significado recibido de las palabras, eso está en crisis, ¿no? ¿Qué llega a esta institución en crisis? Tú lo describías muy bien, ¿no? Pues llegan los hijos del abandono. En estos momentos, porque abandonar a los hijos se les abandona por esa ausencia de significado. No estoy cargando sobre los padres, por el amor de Dios, los padres hacen lo que pueden, ¿de acuerdo? Pero son abandonados algunos porque
no hay relación porque cuesta mucho establecer relaciones, porque cuesta mucho establecer vínculos. Son abandonados también los hijos de la sobreprotección. La sobreprotección es un tipo. Cuando hablaba de esta madre que dice, no, mi hijo me ha dicho que no. ¿No? La sobreprotección es un tipo de maltrato que genera los mismos síntomas, y esto lo vemos en las aulas. Yo tengo hijos acogidos que han sido abandonados literalmente a los pocos meses, dejados en el suelo. El tipo de síntomas que tienen mis hijos son los mismos que veo muchas veces en los hijos sobreprotegidos. Curioso, porque parece que la sobreprotección no sea un volcarse sobre el niño. Y en cambio, generan ellos un tipo de síntomas de dificultad de relación con la realidad, de manipulación de la realidad, etcétera, 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 ¿no? Que son muy parecidos. Porque en el fondo, dejar de confiar en un chico, que es lo que hace el que sobreprotege, es abandonarle. En el fondo, sustituirle, que es lo que hace el que sobreprotege, lo sustituye, es abandonarle. Es decirle, estás solo, chaval, lo hago yo por ti. Tú no sabes. Claro. A nuestros colegios llegan los hijos hiperexigidos a la vez. Hiperexigidos. Jamás como ahora tenemos tantos chicos y chicas con tantos problemas de autoconcepción, de comprenderse a sí mismos, de autoconocimiento, pendientes siempre de una evaluación. Pendientes de si se darán cuenta o no los demás de cómo estoy. ¿No? Yo digo, los mejores alumnos que tenemos ahora no son aquellos no son los que están pendientes de la materia. Los mejores están pendientes de cómo me ve el profesor ante la materia. ¿Estoy atento? ¿No estoy atento? ¿Se da cuenta? ¿No se da cuenta? ¿Soy capaz? ¿No soy capaz? Todo referido, ¿se entiende?, a su ombligo. El mundo se ha convertido en el paisaje de su selfie. Sabéis que en Instagram la mayoría de fotos son selfies, ¿no? La mayoría, el 90 y pico % de fotos. El mundo, que era un lugar para descubrir, para apasionarse, ahora lo presentas y ellos normalmente lo ponen de fondo de pantalla de su foto. Ante una cámara ante la que tienen que salir bien. Si hace falta, se la retocan su imagen. Son chavales, los hijos de la sobreprotección, los hijos del abandono, son chavales que van a pasar todos, incluidos aquellos que hemos educado bien, pero que forman parte de este mundo, porque, insisto, no es un problema solo. Los padres hacemos lo que podemos. Todos van a pasar crisis de la identidad, crisis de la imagen, la mayoría de ellos pasan por ahí. Son hijos del miedo. El gran protagonista de nuestro tiempo es el miedo, estoy convencido de ello. Si miramos bien, veremos que en el fondo el miedo es la clave interpretativa en el origen de nuestro comportamiento social. Miedo al fracaso, miedo a no llegar. Esto están los padres y están ellos. Miedo a no estar a la altura, miedo a la etiqueta, miedo a ser capaz, a no ser capaz, miedo a sufrir, miedo al mal que vas a hacer, al que vas a recibir. Los padres miramos así a los hijos y estos se esconden dentro de ellos mismos, entonces. Al sentirse mirados así, con ese miedo, se esconden dentro de ellos mismos, no salen afuera, no se atreven, no luchan con la realidad. Acabo un ejemplo que me parece muy interesante, yo creo que alguna vez ya me habéis oído con este ejemplo. Cuando un niño pequeño está en la playa, sus padres están en la sombrilla, desde la sombrilla mirándolo. El niño es capaz, el niño se pone, de pequeño, cuando es pequeño, se pone a hacer pozos, a cavar, a buscar agua cerca de la playa, se pone a construir castillos, se pone a luchar con las olas, ¿no? A dejarse revocar por las olas, a luchar con ellas. Si los padres desaparecen, si en un momento se gira, y los padres, porque originalmente en el niño está el deseo de construir, el deseo de crecer, y uno crece luchando con las cosas. Si los padres desaparecen, o dejan de mirarlo, o lo miran con miedo, que en el fondo es lo mismo, mirarlo con miedo que desaparecer es lo mismo, ¿el niño qué le pasa? Que deja de luchar con las olas, deja de construir pozos, deja de hacer castillos y empieza a ver la realidad como algo violento y contrario a él. Eso que sucede en la playa sucede, si los tiramos en el tiempo, es lo que está sucediendo con nuestros adolescentes. Y esto es lo que tenemos. Muy bien, damos un paso más.
Ayer decía José Luis Restán en su intervención que él modificó el enfoque después de escuchar el primer encuentro. Entonces, en ese encuentro, el viernes, en la explicación del lema, el ponente nos puso la canción de Anyone de Demi Lovato, ¿no? Como ejemplo de alguien que en medio de la fama ve que las cosas son insuficientes y reconoce que necesita a alguien que le venga al encuentro y le rescate, ¿no? Luego salió también ahí la parábola del hijo pródigo. De hecho, ayer también en la homilía, lo que fuimos a la misa, Fulgencio lo comentó. Porque lo que nos rescata no viene en un paquete de Amazon o en un email. El lema episcopal de Newman era cor ad cor loquitur. Viene en un encuentro con otro corazón que vibra, ¿no? Con un adulto que vibra. Entonces vamos a cambiar un poco el paso y en vez de poder hacer el inventario de males de nuestro tiempo y partir del chico, vamos a ver la posibilidad del rescate del chico, que es un adulto con un corazón que vibra y con una propuesta a la altura de la exigencia del corazón del joven. En vuestra experiencia, ¿cómo se recupera el corazón de un adulto? Porque esto es un poco como matrimonio, ¿no? Inicialmente todos tienen vocación. No, la educación es una carrera muy vocacional. Mi hija tiene muchísima vocación. Bueno, espérate a ver las patas que tiene la vocación. A la cuarta fresca, a la tercera chincheta que le ponen en el culo cuando se sienta. Claro, yo tenía mi hijo, yo le di clase, entonces entraba en clase y decía, papá, súbete la bragueta. Y dice, coño, claro, pero los niños están pendientes de eso, tú lo tienes muy currado, pero ese tipo... Bueno, entonces, ¿qué rescata? ¿Qué rescata? O sea, vosotros, en vuestra experiencia, ¿cómo no os habéis conformado con subsistir? O como decía, ¿no? Oíamos en la explicación del lema, esperar al siguiente. O sea, cuando venga el siguiente puente, ¿no? Cuando vengan las vacaciones... Los maestros, como tenemos un montón de vacaciones, pero ya que ni siquiera es suficiente, y sería diferir nuestro corazón, ¿no? ¿Cómo podéis estar? Pues tú decías, Ferran, un rasgo de que conservamos las vacaciones, que no mordamos el polvo, sino que se recupera la partida. ¿Cómo recuperáis la partida? ¿Cómo vivís a la altura de vuestra vocación primera? De hecho, lo que yo decía es que lo que prueba que una vocación está viva no es la capacidad de acierto en sus decisiones, las decisiones que tenemos como maestros cada día, como educadores, o en la posición justa ante los desafíos educativos. En eso no se prueba que la vocación está viva. En eso a veces se prueba que tiene suerte. Lo que pone a prueba una vocación que está viva es la capacidad de volver a empezar siempre, de volver a recomenzar, ¿no? Entonces ahí, María, tú tienes... Bueno, para mí lo que me resetea cada día es la convicción absoluta de que funciona. Yo le he dado clases durante 20 años a chicos con muchas dificultades de comportamiento y es cierto que en el momento no siempre ves la respuesta, no siempre ves los frutos de tu trabajo, pero va pasando el tiempo, a veces te los encuentras, a veces sí ves los frutos con un poquito más de cercanía en el tiempo, pero te cuentan los chicos cómo de importante ha sido tu labor y la de tus compañeros cuando más lo necesitaban. Porque, claro, tenemos que tender la mano, ser cercanos, dar amor justo donde no lo hay. Es sencillo, ¿no? Ser cariñoso, ser cercano con los alumnos, pues que te dan abrazos, que te esperan con sonrisa. Es más complicado con el que no. Entonces, esa confianza, la vocación, como dice Nacho, es fundamental. Pero para mí, lo que me resetea es tener la conciencia clara de que funciona y de que me tengo que preparar para esto. No vale de cualquier forma, no vale llegar de cualquier manera y trabajar con los chicos como mejor te venga. Tienes que prepararte, tenemos la responsabilidad tan grande, le he dicho alguna vez a algunos compañeros, aunque parezca ostentoso, de algún cirujano que opera a corazón abierto. Hay veces que sus vidas están en nuestras manos, va a depender mucho de cómo tú les mires, de cómo les hables, de cómo creas en ellos para que sus vidas, en un momento en el que la pelota está botando en la red, vaya su vida hacia un sitio o hacia otro. ¿Cómo es posible que chicos que llegan y te dicen, hice un trabajo para el máster de Pedagogía Ignaciana, hice un trabajo de campo y entrevisté a chicos que habían pasado por nuestro colegio, chicos complicados y chicas complicadas, de 10 años, desde hace 10 años hasta ahora. Y una chica me decía, yo llegué a vuestro colegio
Y antes lo que se me había dicho en muchas ocasiones era que no servía para nada, que abandonara, que dejara los estudios. Y a día de hoy trabaja en la Compañía de Jesús y está además estudiando en la Universidad de Recursos Humanos. ¿Cómo es posible que una cosa vaya hacia un sitio o hacia otro? Pues depende en parte de las personas que tienen enfrente, de esos referentes que nos levantamos una y otra vez, pero eso sí, siendo consciente, ¿a dónde quiero ir yo con este alumno? ¿Cuál es la relación que tengo? ¿Cómo le contesto? ¿Qué quiero que prevalezca en mi relación? ¿Que me respete? ¿Tiene que prevalecer que me respete sí o sí? ¿O que él evolucione poco a poco? Que él vaya con su ritmo, con firmeza, porque no está reñido, con firmeza, pero con cariño y con acompañamiento. Y al final, poco a poco, pues sí que se va viendo. Pero hacerlo bien tiene dos patas. Una, por los chicos, ¿no? Sobre todo por ellos. Pero otra es por nosotros, porque si morimos en el intento ya no lo podemos hacer bien al día siguiente. Y tener esa distancia, reflexionar, ser tranquilos, humildes, devolverle aquello que les sirve, es lo que también nos salva a nosotros. Entonces, pues un poco esa reflexión es la que yo hago constantemente para al día siguiente llegar y saber que el daño que hace el alumno no es por ti, se encuentra mal él con el mundo, no es hacia ti, aunque te mire, te diga eres una palabra malsonante o te desobedezca o lo que sea, no es hacia ti, no es contra ti. Y si lo vives así, sabiendo eso, es mucho más fácil que al día siguiente puedas ponerte de nuevo a la tarea. Yo tengo una pregunta ahí, María, porque tú dices, es la certeza de que funciona. Pero, perdona, Nacho, le hago la pregunta. Estupendo. Te doy poderes. En todo caso, perdono yo. Me dejas. Vale. Entonces, pero tú dices, es la certeza de que funciona, ¿no? Pero no sé tu experiencia, ¿eh? En la mía, yo tengo claridad, ejemplos, personas concretas, chavales en los que ha habido un cambio, ha pasado eso que explicas de esta chica, pero después tengo un mar ingente, ¿no? Un océano, muchas veces, de chicos, de situaciones en las que no ha funcionado o no se ha llegado, ¿no? Sí. Si lo hiciéramos a peso, parecería que la balanza no da que funciona. Pero discrepo porque Venga. no ha funcionado. ¿Qué quiere decir que no ha funcionado? Porque el que no ha funcionado, en mi caso que es concreto, ¿no? El que no llega al final del segundo curso, cuando están con nosotros están 2 años. No funciona, ¿qué significaría? Que no llega al final. Algunos no llegan al final, algunos abandonan a los 3 meses, a los 4 meses y eso duele. Pero eso no quiere decir que no haya funcionado. Esos 4 meses que te ha estado oyendo, que te ha escuchado, que te ha visto otra vez aparecer con tu mejor de la sonrisa, que le has expulsado 5 días, pero le has dicho, te expulso 5 días, pero no pasa nada, porque dentro de 5 días tú estás aquí y lo volvemos a intentar, que esto va a salir bien. Y le has dicho a sus padres, mira, le expulsamos porque estaba fumando y además ha robado esto y no sé cuánto, pero que es que él es estupendo y es que tiene esta serie de cosas que son maravillosas y que cuando esta racha pase, que esto pasa, va a ser capaz de hacer eso que se propone. Entonces, no funciona, ¿qué es? Que no llega justo a donde queremos. Es verdad que tenemos que ser humildes, porque si no, esa decepción, podemos llegar a donde lleguemos, pero que no lleguen a todo no quiere decir que lo que vayamos haciendo cada día no cale en ello. ¿Y cómo sabes que funciona entonces? Lo noto en su mirada, cada día lo noto en que vuelven, a veces abandonan, pero no siempre abandonan, y vuelven un día y están ahí porque tú eres importante, porque tú, tus compañeros, el equipo, eres un referente. Y es verdad que abandonan, en nuestro caso, el menor de los casos, pero los demás siguen ahí. Para mí eso es que estén a las 8 de la mañana, cuando eran alumnos asentistas, que luego vengan a saludarte, muchos de ellos, y que te cuenten cómo les va, y que además te diga, ¿te acuerdas de cuando me saltaba la reja? Se la saltaban para salirse del colegio, pero luego llega un momento en que se la saltaban para entrar, porque habían llegado tarde pero querían estar dentro. Entonces, esas son señas de alumnado que sí que está, bueno, pues progresando y confiando en ti. Y en eso tú recuperas la vocación. Yo no pierdo nunca la vocación, yo recupero a lo mejor las ganas, ¿no? La vocación, yo es verdad que tengo trucos, herramientas y algunos de ellos... Explícame alguno. ¿Eh? Explícame alguno.
Pues mira, la reflexión... Oye, si quieres que te libere del asedio de Ferran, levanta la mano. Perdón, coño, es muy interesante. Coño, pregúntale tú a él. Bueno, yo quiero preguntarle algo, pero es de lo que nos va a explicar al final de la charla. Eso me genera mucho interés. Pues uno de los trucos que son universales es el examen del día, ¿no? Para creyentes, no creyentes, o sea, si tú al final del día haces un examen, nosotros hacemos el examen ignaciano, y tú dices, y esto cuando hablo con compañeros, con amigos, pues alguno no creyente, digo, mira, vale, serás creyente o no serás creyente, pero el examen del día es universal. Si tú cuando te acuestas cada día piensas, ¿por qué tengo que estar agradecido? Todas las cosas que de verdad hacen que yo tenga que ser agradecida, cosas de las mínimas a las máximas. Si tú luego reflexionas y analizas tu día y piensas aquellas cosas en las que has podido meter la pata, que no ha salido como esperabas, que tienes que modificar, qué cosa le has dicho a un alumno y ha sido un poquito impertinente por tu parte, porque tenemos una capacidad de herir grande. Tenemos un foro cada día y lo que nosotros digamos hace daño o hace bien. Y eso tenemos que ser conscientes. A mí me encantaría que el día de mañana ganara un Goya o un Oscar uno de mis alumnos y dijera, ay, me acuerdo de mi profe María, se lo dedico. Eso no va a pasar en la vida. Pero por lo menos que no pase que me recuerden porque les hice daño. Entonces, en ese examen del día, que es uno de los trucos que desde luego me funciona, pienso si he metido la pata en algo. Y si he metido la pata al día siguiente, pues como testimonio que somos, pido disculpas cuanto antes o cuando me dé cuenta, ¿no? Sí. Y luego al final pido por los alumnos que quiero, que creo que necesitan ayuda, pido por mí, El examen del día podría ser una paráfrasis de Mira, del poema. O sea, realmente hay hechos en la vida que, como es la irrupción de un profesor que vibra contigo, que tienes que hacer las cuentas y decir, esto está, o sea, es algo que ya no prevalece toda mi conducta, toda mi historia, toda mi incapacidad, sino que hay alguien, ¿no? Decíamos, ¿no? La gran parábola educativa es el hijo pródigo, y aquí ha aparecido varias veces este fin de semana. Hay alguien que no me está mirando por todo lo que he hecho mal, sino me pone el anillo, el ternero cebado, antes de que cambie. Teníamos un alumno muy complicado en el cole, con muchas dificultades de comportamiento, y un día llegó y me dijo, maestra, que sepas que no le he pegado a ese por ti. Y digo, ostras, puede haber una declaración de amor más grande que esa. O sea que esas son cositas que te ayudan a hacer. ¿Y qué te dijo el S? ¿Eh? ¿El S qué te dijo? El S estaba muerto agradecido a ti. No, yo digo, una cosa, yo creo que recoge bien lo que ha dicho María, me parece que es lo mismo, ¿no? Uno puede hacer un elenco de cosas que le permiten recuperar el gusto, decías, del corazón, en el corazón el gusto por educar, ¿no? Pues no educar solo, no dejar de mirar aquí y al horizonte, tener amigos que te recuerdan el horizonte, dejarse querer, no sé, toda una serie de cosas que ayudan mucho, ¿no? Pero buscando sintetizarlo, cuando pensaba en la pregunta, y creo que tiene que ver con esto que explicas tan bonito del examen de conciencia, ¿no? La experiencia que tenemos todos de descansar. ¿Cuándo descansamos? ¿Cuándo nos recuperamos? De verdad, en la vida. Yo digo que el lugar donde siempre me recupero, ¿no?, es en la relación con el ser amado. Siempre. Ahí, ¿no? Y es más, lo voy a afinar más. En el diálogo con alguien que te ama. No con alguien que amas tú, sino con alguien que te ama. En ese diálogo, y a los chavales les pasa, y a nosotros nos pasa, en ese diálogo el corazón descansa y se recupera, ¿no? Lo más interesante, a mí me parece, es que la circunstancia presente pueda ser, la circunstancia presente, ese lugar donde estamos, pueda ser el lugar del diálogo con alguien que te ama. Ese examen, que me parece precioso y que yo creo que poco o mucho es ignaciano, pero está llamado a ser para toda la Iglesia, ¿no? Se empieza a hacer en la circunstancia presente. Cuando me descubro ante un reto, ante un desprecio, ante una frustración, yo vuelvo a escuchar la voz amada que me llamó un día a ser educador, ¿no? Y en 30 años esa voz no se calla. Ha cogido los matices, los acentos, los colores de los amigos.
de una compañía humana en el trabajo, de un saber que me esperan en casa, de un saber que me esperan allí donde voy. Ayer me vino a buscar Pablo, ¿no? Pablo, lo he dicho bien, ¿no? Me vino a buscar Pablo, me llevó, me esperaban aquí, ¿no? No vale la pena ir a ningún sitio si no te espera nadie. No vale la pena. Todo ello confirma esa voz que nunca uno no deja de oír, ¿no? Y que por la noche, a la orilla del silencio, ¿no? Uno empieza a recuperar otra vez, ¿no? Me parece fundamental porque recupera esa voz a través del diálogo que se ha hecho en cada cosa. Y en el diálogo con alguien que te ama, uno descansa siempre. ¿No os ha pasado nunca? ¿No habéis hecho un café nunca con alguien que os ama y salís nuevos? Pues lo mismo, ¿no? Muy bien. Damos un paso más. Nosotros somos, estáis aquí como referentes, pero sois, aunque no me parezca, frágiles, limitados, a veces metéis la pata, pero y no llegamos a todo, no podemos corregir a los profesores y a las familias y a los alumnos en todo lo que hacen mal, ni debemos. ¿Cuáles son los esenciales? O sea, cuando estemos luego en el patio con el botellín de Cruzcampo y con el plato de paella, ¿qué se tiene que llevar? ¿Qué? ¿Te has saltado una pregunta expresamente? No. ¿Pero no está incluida la anterior? No. Bueno, vale. Tira. Vale. Pues venga, el corazón del joven, ¿no? La pregunta es cómo se rescata, si hay que rescatar el corazón del joven. Sí. Nos decías en la preparación, ¿no? Si el corazón era el gran recurso. El gran recurso educativo, que siempre está, más allá de la conducta. Exacto. Y yo creo que María lo ha explicado muy bien. Mira, el corazón es el gran recurso, pero no está solo. Necesita de otras cosas, ¿no? Es el gran recurso. Pero un corazón que no tuviera delante la realidad, ¿a dónde va? ¿A dónde va un corazón con todo su deseo si no hay delante la realidad con la que tiene que luchar? No iría a ningún sitio, ¿no? Entonces, el gran recurso es el corazón y la realidad. Y la realidad. Las cosas con las que el chaval tiene que luchar, a través de las cuales suceden los impactos con los que van a ver a María, me vienen a ver a mí, ¿no? Y empiezan a... Porque en medio, entre el corazón y la realidad, lo decía Javier Restán hace años en un libro precioso, está la misericordia, de la cual es testigo el profesor. Nuestra función es ser testigos. Ya está, con eso tenemos suficiente, ¿eh? Ni coach, ni tonterías. Nosotros somos testigos de una misericordia que la introducimos en medio, entre el deseo del corazón y la realidad, que tantas veces se dan de leches, ¿no? Y la cosa se complica. Para que un alumno se atreva a adentrarse en la realidad con toda su percepción de rotura, de fractura, que la tenemos todos, con toda su fragilidad, que la tenemos todos. Para que uno se atreva a entrar en la realidad, necesita la experiencia de misericordia, que es la que tú introduces con tu mirada. Sí, porque además la realidad no siempre es clara o cristalina para todo el mundo. Dice el Papa Francisco, nos jugamos nuestra credibilidad en la capacidad de estar con los que sufren y los más vulnerables, pero no siempre es evidente, porque escuchamos también algunas veces a compañeros, ¿no? Que dice, fulanito es que no quiere estar aquí, a ver si deja ya de venir. Pues si dejas de venir, hemos fracasado. Y si estamos deseando que llegue un puente, hemos fracasado. Si estamos todo el tiempo deseando que acabe lo que es nuestra labor, entonces no estamos teniendo éxito. Y esa forma de ver la realidad, que no siempre es clara, también es nuestra tarea. Porque un alumno o un joven siempre prefiere que se le felicite a que se le riña. Siempre prefiere sacar un 7, un 8, un 9 antes que un 4. Y ese punto de vista no lo tenemos claro todo el tiempo. Parece que es que ellos quisieran estar así, quisieran ser malotes, como ha dicho Nacho que yo era de joven, que eso no es verdad, por supuesto. Ellos no prefieren ser malotes, ellos prefieren ser felicitados, prefieren tener éxito, pero a veces no saben o no pueden, o les falta esa mano, esa mirada, esa confianza en ellos. Sí, porque en ese sentido, María, esta chica, si a la primera de cambio que le dice esto a la profesora,
lo que hace es echarla fuera. Ya no te quiero relación contigo porque evidentemente me has ofendido. Y en cambio, la experiencia que ha tenido durante 3 años de volver a ser esperada, ¿no? de volver a ser esperada por la misma profesora, ¿no? Volver a ser mirada, volver a ser empujada, ¿no? Esa experiencia es arrebatadora. ¿Cuándo? No lo sabemos. El tiempo no es nuestro. Como tú decías, hay un profesor, un catedrático de filosofía extraordinario, el profesor Jorge La Rosa, que ya es emérito, no es cristiano, es un tipo que viene del mundo de la izquierda, es un tipo extraordinario. Él dice que los profesores ya no solo nos sembramos, ahora como muchas veces lo que hacemos es fertilizar la tierra para que venga alguien y pueda sembrar tantas veces, pero estamos así. No sería poco, en cualquier caso, fertilizar. Muy bien, entonces, ahora sí, retomamos. Nosotros que somos limitados en la época de la sobreinformación, que 2 o 3 cosas nos llevamos a casa para comentar. Pues mira, nos han dicho que esto es lo que debemos cuidar, esto es lo que no debemos olvidar en la relación que muchas veces tiene tantos frentes con los alumnos y con los chicos. Bien, bueno, pues antes me preguntaba Ferran los trucos que yo tengo. Es verdad que hay trucos o hay cosas que sirven. Una de ellas es pararte y pensar, ¿qué pretendo con esto que voy a hacer hoy? ¿Qué pretendo con esta familia que viene enfadada por algo que hemos hecho? Pararte y pensar a dónde quiero llegar, a mí me sirve, porque a veces, como limitada que soy, tengo la tentación de quedar por encima, de ganar la batalla y no nos lleva a nada. Si yo miro a un alumno, miro a una familia, me encomiendo, me siento acompañada y pienso que lo que quiero es lo mismo que ellos y es el éxito del chico o de la chica, voy a llegar más lejos. Pero requiere que pare y que piense. No puedo hacerlo de cualquier forma. Y requiere que utilice palabras y que cuide el lenguaje para llegar justo a donde algo va a ser útil para ellos. Entonces, en las reuniones que se tienen, en las reuniones que tenemos en el día a día, de pensar qué quiero hacer, a dónde quiero llegar y no meter la pata. A mí me ayuda. Luego también, dentro de la humildad que creo que requiere este trabajo, saber que no podemos con todo ni con todos y que hay veces que tienes que delegar. O sea, al principio cuando empecé a trabajar con chicos complicados, llegaba a casa y lo pasaba fatal porque fulanito pues lo había dejado o porque estaba con drogas y yo no podía hacer nada. Tengo que saber que no puedo llegar a todos, pero luego también tengo que saber que hay gente a mi lado con la que puedo contar, a la que puedo derivar a un alumno, a la que puedo pedir ayuda y para mí es fundamental en el día a día. Y otra cosa es el pensamiento, la atribución que yo hago de lo que hacen los alumnos, que lo decíamos antes, ¿no? O sea, no es tanto, el miedo no es tanto a lo que suceda, sino a lo que tú piensas de eso que ha sucedido. Y a mí me salva, porque si crees que la familia viene porque quiere pues que tomen medidas contra ti o que el alumno te increpa porque tiene algo contra ti, si tus pensamientos van orientados en esa dirección, tú estás a la defensiva, no tiendes manos, no tiendes puentes. Sin embargo, si piensas pues que las familias lo hacen lo mejor que pueden y a veces necesitan ayuda y no siempre te lo dicen de la mejor forma, pero la partida, la base es que lo hacen lo mejor que puede y los chicos y las chicas igual, no saben hacerlo mejor y no es un ataque hacia ti. Entonces, si lo vives un poco teniendo en cuenta que esa atribución de los hechos sea una que no es dañina para ti, también me ayuda a que la motivación sea mayor. Ferran, cuéntanos tus trucos. No, yo digo, quizá yo he entendido mal la pregunta. Yo sobre todo pensaba en los esenciales a la hora de insistir en los chavales, ¿no? ¿A la hora de? De insistir a los chavales. ¿Qué esenciales? O a la hora de exponerme delante de los chavales, ¿no? No pensaba en esto ahora que te agradezco mucho que me hayas recordado sobre las familias, ¿no? La primera cosa, para mí es esencial no confundir, y lo hemos hablado todo el rato, ¿no? Que el éxito educativo está en que no vuelvan a meter la pata.
Esto con nuestros hijos es fundamental, con nuestros alumnos es fundamental. No confundir el éxito educativo con el hecho de que no vuelvan a meter la pata. Está claro que no queremos que metan la pata. Lo que pasa es que alguien puede levantar la mano aquí, alguien que no haya metido la pata nunca. ¿Alguien que no haya metido la pata nunca puede levantar la mano? Y ha habido éxito educativo con algunos de vosotros, espero, ¿no? Conmigo no está claro, pero... El éxito educativo está en que descubran que no están hechos para eso. Que están hechos para esperar una vida grande y saber que es posible. Tantas veces lo único que podemos hacer es dar un lugar de comparación. Que nuestra vida grande no es porque no metamos la pata, precisamente. La metemos y al mismo tiempo nuestra vida sigue siendo de una aspiración grande. A veces, en esa certeza, ¿no?, que tenemos, con la que miramos, solo ponemos un ladrillo o solo fertilizamos la tierra, ¿no? Pero nuestros hijos, nuestros alumnos, y esto me parece esencial, no aprenden nada de lo que decimos, nada. Aprenden muy pocas cosas de lo que hacemos y lo aprenden todo de las razones por las que damos la vida. Esto es de San Agustín. Lo aprenden todo de las razones por las que damos la vida. Entonces, decía un gran profesor, amigo nuestro, Franco Nembrini, que si los padres, los educadores, nos preocupáramos más de nuestra santidad que de la santidad de nuestros hijos, el 90% de los problemas educativos desaparecerían, ¿no? Esto en general. La otra cosa muy concreta, esta me gusta mucho, muy práctica, esencial en este educar, es enseñar a hablar bien. Vocalizar se puede, pero hablar bien. Hablar bien, decir las cosas con las palabras adecuadas. Decir a cada cosa por su nombre. Ayudarles a decir las cosas, porque si las dicen, se pueden empezar a decir ellos ante las cosas. Y un chaval que se empieza a decir, a expresar, empieza a comprenderse. Y un chaval que se empieza a comprender, empieza a ver el mundo como un lugar donde vale la pena estar. Decía San Agustín también, San Agustín decía, es conociendo que nos conocemos, ¿no? Y para conocer hay que poder poner palabras, decir las cosas. Los hombres somos así, necesitamos eso. Entonces, no tengáis miedo en perder ni un tiempo en corregir eso, en decirle, no, esto no se dice así, no, vamos a decirlo mejor, vamos a decir realmente lo que quieres decir. Haz bien la pregunta, porque si la pregunta no la haces bien, la respuesta no te va a servir, ¿no? Tantísimas cosas que ayudan a comprenderse. Y última cosa que me parece esencial es introducir al chaval, a nuestros hijos, en la dimensión comunitaria. Precisamente los chicos que os decía antes que viven dentro de ellos mismos, para ellos es un sacrificio, para todos nosotros, cada vez más, es un sacrificio la relación con el otro, en minúscula. Imagínate con el otro en mayúscula, ¿no? Entonces, hay que introducirlos en esa relación. Tienen que tener la experiencia de descubrir que la relación con el otro les hace mejores. Que si no ven solo su serie y al lado, en la habitación de al lado su hermano ve otra serie y en el comedor sus padres ven otra serie. Que si la música que escuchamos es la misma y a veces te toca la mía, a veces te toca la tuya y no la hacemos cada uno con sus cascos. Que si nos toca comer juntos, lo que nos toca comer a todos y no lo que yo quiero y lo que tú quieres. Si se implica que el otro me molesta porque no me deja hacer lo que yo quiero, pero resulta que sin el otro yo no puedo vivir, eso es esencial. ¿De acuerdo? Dime. Sí. Yo tengo una hija fantástica que ha sido muy suya, ¿no? La conocéis bien, ¿no? Toda la vida. Gracias a Dios. Estoy muy contento, ¿no? Y entonces, pues típico, ¿no? O sea, cada familia tiene sus manías, ¿no? Entonces, en casa de los Riera las puertas están abiertas. Las puertas de las habitaciones están abiertas, excepto cuando uno se cambia o se va a dormir, pero
porque la vida es común. Entonces yo eso es una cosa que ya la tenía desde siempre, ¿no? Las puertas abiertas, pero la vida es común, ¿no? Excepto en eso, cuando te cambias, o cuando te duchas, o cuando, ¿no? Entonces, mi hija tenía 12, 13 años y, claro, empezó con la adolescencia y empezó a cerrar la puerta. Encerraba la puerta. Entonces yo le abría la puerta. Y entonces cerraba la puerta. Yo le abría la puerta. Claro, en un momento, un día le pegó un puñetazo a la puerta, pensé, como siga así, le voy a romper la puerta y no es adecuado. Entonces, nada, es que la puerta está abierta. Y ya, tenéis sus razones para cerrar la puerta, ¿eh? Pero en casa, la vida es común. Y después eso no quita que tengas tu vida personal, etcétera, pero faltaría más. Si es que la vida personal se enriquece con la vida común. Y entonces, un día se fue a la ducha, luego cuando salió no tenía puerta, se la quité la puerta, me la llevé, y entonces la tuve, no sé si un mes sin puerta, ¿no? Entonces le dije, no, claro, pues si no me voy a cagar la puerta, no quiero. Y era muy divertido porque en aquel momento vivía con nosotros su tutor vivía con nosotros, estaba acogido en casa y vivía con nosotros su tutor. Y le decía un día cenando, ¿qué, Mariona, cómo llevas lo de la puerta? Y ella dice, bueno, yo tengo amigos que me dicen, mis amigos le dicen a sus padres, devuélveme el móvil, devuélveme la tablet. Yo le digo a mi padre, devuélveme la puerta. Bueno, ya que te gusta manipular madera, cuéntanos un poco en qué os estáis embarcando y por qué. Bueno, intento ir rápido, ¿eh? Sí. Nosotros llevamos como unos 15 años ahí en la Cataluña Central y la experiencia que hemos hecho ha sido muy bonita. Empezamos en 2 colegios muy pequeñitos que querían, bueno, siguen siendo pequeños, pero que querían crecer a la secundaria, que el obispo nos llamó para trabajar en ellos porque estaban a punto de cerrar. Y voy en síntesis, una de las experiencias más profundas que hemos hecho ha sido de acompañar a chavales que después del colegio, y de la educación obligatoria son incapaces de sostener sus decisiones, ¿no? Hemos tenido muchos casos, después resulta que esto se ha disparado, ¿no? Sabéis que España es de los primeros países con abandono escolar prematuro en toda Europa. Es de chavales que cuando acaban la secundaria son incapaces de sostener la decisión que toman. En mi zona el 50% de los chavales que empiezan la FP no la acaban. El 27% que empiezan el bachillerato no la acaban, ¿no? Son incapaces. No se sostienen porque la mayoría vienen con este trastorno de malestar disruptivo, son chavales que se autolesionan, que están enganchados al móvil, que están muy enganchados a la pornografía, algunos empiezan a consumir, todo ese tipo de cosas, con problemas de alimentación, muchos de ellos, ¿no? Entonces, lo que descubrimos primero en el colegio, que muchos de estos chavales empezaban a caminar si les dabas un itinerario donde podían trabajar con las manos, ¿no? O sea, en la cocina, en el huerto del colegio. Hemos hecho itinerarios muy flexibles, sobre todo en la gleba, porque la directora de allí en esto es muy buena, ¿no? Hemos hecho itinerarios flexibles para que estos chavales puedan empezar a estar, porque son incapaces de aguantar mucho rato en la silla, etc. Después, en el tiempo, a muchos de ellos que los hemos ido acompañando fuera del ámbito escolar, nos hemos preguntado qué podíamos hacer por ellos, ¿no? Porque no siempre es fácil. Entonces fuimos a ver al obispo, le pedimos, oye, tenemos todos los chavales en la calle, ¿qué hacemos? El obispo, yo no doy para más, ¿no? Ya tengo suficiente con hacer los 2 colegios, y tiene razón, porque hacen un gran esfuerzo, con lo cual que nos dispusimos a montar una fundación y a crear un proyecto. El proyecto, a mí me gusta explicar cómo nace, porque se nace porque pusimos nombre, María es una de ellas, a 5 o 6 chavales, ¿no? Los escogimos, que hemos acompañado, 8, que hemos acompañado estos 10 años, ¿no? Pues viniendo a casa, algunos en casa de uno, en casa de otro, cenando alguna noche en casa, viendo películas juntos, acompañándolos a trabajar a las 5 de la mañana, llevándolos ¿no? Ayudándoles a encontrar un trabajo, etc. Entonces ponemos los 8 nombres y todas las familias que más o menos estamos alrededor de estos chicos, nos hacemos, hace 2 veranos, unas 7 o 8 preguntas, ¿no? Que es, ¿qué ha servido para ellos? ¿Qué no ha servido en cada caso? ¿Qué hubiéramos podido ofrecerles? Si hubiéramos podido ofrecerles, ¿qué les hubiéramos ofrecido?
porque ha fracasado, porque algunos son situaciones de fracaso, toda una batería de preguntas de las cuales sacamos 4 elementos que son comunes para todos con la intención de estructurar esto, darle estructura. Entonces, los 4 elementos que encontramos son: 1. Los chicos necesitan el horizonte de la vida familiar, aunque no vivan con ellos, porque no es el caso, pero sí que necesitan ver familias, ver la relación de una familia. Esto que decía de ver que unos nos pertenecemos a los otros, esta percepción comunitaria. Esto es una necesidad clarísima. 2. Los chicos necesitan un sitio bonito, un lugar bello, un lugar que perciban la belleza, que no perciban que se les acoge en el último lugar, el último rincón, del último vagón de la última estación, ¿no? Sino que digan, vamos a ver, yo vengo con todo este desastre y se me espera en un lugar bonito. Los lugares más bonitos son las personas, pero también, si se puede, un espacio físico bello, ¿no? 3. Un lugar al que volver. Dice Giovanna Moretto, que es una psicóloga que está en Liverpool, dice que nosotros somos el puerto, ellos son el barco, y el barco, cuando se estropea, necesita un puerto para volver, siempre, ¿no? Entonces, un lugar al que puedan volver, un lugar físico, en el que puedan ir y volver tantas veces, ¿no? Y 4, un lugar donde aprendan a trabajar. Donde aprendan a trabajar, por esto que os explicaba antes, y sobre todo empiecen a trabajar con las manos. Son chicos que, evidentemente, hay una aspiración grande a que puedan hacer lo que quieran en la vida, pero muchos de ellos solo empiezan a ordenar la cabeza, a hacer silencio en su cabeza. Tengo ejemplos de estos a patadas, cuando empiezan a manipular con las manos, a tocar las materias, a tocar las cosas, cuando empiezan a obedecer a que las cosas no son las que tú has decidido, sino que son como son. La madera, ¿no? El hierro, la planta, el cocinar de una manera determinada y no de otra, etc. Entonces es un lugar donde aprender a trabajar. Entonces, con todo esto, hemos creado un proyecto que se llama La Central de los Oficios. Hemos encontrado un sitio, gracias a Dios, que es una antigua colonia textil, donde hay viviendas y, por tanto, las familias de los educadores podrán estar ahí viviendo, al menos 5 familias. Y, por tanto, ellos tendrán de referencia las familias. Los chavales no vienen a vivir, vienen por la mañana, se les hace un itinerario para aprender a trabajar. Es prelaboral, ni tan solo es laboral. ¿De acuerdo? Tienen terapeutas, están aprendiendo a trabajar en la madera, en el huerto, en la restauración, durante el tiempo que sea necesario. Tienen la referencia a las familias, de forma que todo el mundo comemos juntos. Por las tardes se pueden hacer actividades con las familias, o una vez al mes puedes invitar a todos, a sus familias, a que vengan y hacer encuentros con ellos. Y, si todo va bien, los vamos acercando al mundo laboral con empresas de inserción social donde puedan hacer prácticas en entorno real. Es verdad que se añade a esto a 2 carencias que hay en Cataluña muy grandes, supongo en todos lados, pero Cataluña es la primera comunidad autónoma en España que tiene más índices de bajas laborales, ¿no? Bajas laborales, y más con los chavales jóvenes. De hecho, el otro día un empresario me decía, yo al principio buscaba operarios buenos, después ya solo buscaba operarios, después ya solo buscaba personas que quisieran trabajar. Y ahora solo busco personas que quieran trabajar el lunes, porque el lunes no me vienen. O sea, es así, ¿no? Entonces, la idea es poner este lugar donde aprenden los chavales a aprender oficios en relación con los empresarios de la zona, para ayudarles a encontrar gente que quiera trabajar, ¿no? También esto lo necesitan. Y a su vez, otra carencia muy grande es recuperar el mundo de la artesanía y de los oficios, que por un lado sabéis que está en boga y está en auge, podéis mirar lo que está pasando por internet, ¿no? Que empieza a haber mucha moda de hacer las cosas con las manos, tu propio pan, tu propia cerveza, etcétera, etcétera, etcétera. Es normal, pero por otro lado hay que darle un valor a esto, ¿no? Es decir, pasar de la inteligencia artificial a la inteligencia de las manos, ¿no? Entonces también pretende ser un lugar con esta aspiración cultural para que el chaval encuentre un espacio para él. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Nosotros hacemos esto porque entiendo que Encuentro Sevilla y un acto como este, porque de alguna forma nuestro gran mérito es haber reconocido que en algún momento y sostenido el tiempo hemos sido objeto de esta misericordia. Es más
un mérito pasivo, ¿no? Haberlo detectado y haberlo reconocido. Los que fuisteis a la misa de ayer, ayer se leía El hijo pródigo, ¿no? Y Fulgencio contó una anécdota de su juventud, que en un bar coincidieron con una asiática, no sé si era japonesa, y dijo, a las 2 de la mañana le explicamos la parábola del hijo pródigo. Entiendo que ya tendría inquietudes religiosas. No es algo que habitualmente se haga a las 2 de la mañana con una japonesa en un bar en Malasaña. Y ella decía, no recuerdo la expresión, pero algo así, ese padre está equivocado. Decía, está loco. Y decía él, o sea, ¿cuántas veces hemos oído esto? Y nosotros tenemos nuestra mentalidad configurada por hechos como este, que otros no lo han tenido, ¿no? Entonces, este es un poco el punto de partida que no podemos olvidar, ¿no? Hemos sido objeto de esta misericordia y esto nos acompaña, ¿no? Y ya termino con, algunos lo conocéis, Marco Bersanelli, un astrofísico, contaba una anécdota una vez en Newman, en un congreso muy bonita, que él entregaba a sus hijos a la profesora de infantil, y la profesora de infantil pues venía un horizonte en un martes cualquiera de mocos, ausencia de control del esfínter, lío por todos lados, y le decía, joder, qué suerte tienes tú que te vas a ver el Big Bang, las estrellas, las leyes universales. Y él respondió, dice, no te equivoques, o sea, tú, la obra más perfecta de la creación la tienes tú delante, que te la entrego yo, ¿no? Tienes la grandeza y la libertad en estos chicos que no lo tienen las constelaciones y los movimientos gravitacionales más perfectos, ¿no? Así que tenemos una tarea preciosa por delante. Muchísimas gracias a los dos y gracias a vosotros también, por asistir.